Estar con ustedes en este esfuerzo conjunto del grupo Todos Unidos Online. Todos Unidos es un proyecto social de empresarios, consultores, médicos, profesionistas y voluntarios, excompañeros del Instituto Panamericano de Alta Dirección, Empresa y PADE, preocupados por la salud de los mexicanos, así como por el impacto social y económico del COVID-19. El objeto del webinar es abrir un foro y conversar de diferentes temas de interés general. En consecuencia, los comentarios y las opiniones aquí expresados no constituyen ningún tipo de asesoría en particular. El tema de hoy es creatividad e innovación ante la disrupción, con el ingeniero Otón Canales Treviño, del patronato de la UNAM y socio de Indica, y Ángel Sánchez Huerta, socio director de Indica Consultores. Al final les pediremos, por favor, que nos den retroalimentación de la conferencia a través de una encuesta, lo cual nos permitirá apoyarnos mejor en el futuro. La liga de la encuesta se publicará en la sección del chat cercano al término del evento. Mi compañero Alberto Gómez nos hará una breve semblanza de los ponentes. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, tenemos la más cordial bienvenida y muchas gracias a Ángel Sánchez Huerta. Él es ingeniero químico con estudios de maestría en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones en Northwest University en Estados Unidos. Graduado de posgrados de programas de alta dirección, de empresas, del IPADE, y con 30 años de experiencia como consultor, facilitador de procesos creativos en empresas, asociaciones profesionistas e instituciones gubernamentales para resolver retos creativamente y rediseñar el futuro estratégico de las organizaciones. Y también nos acompaña el doctor Otón Canales Treviño, ingeniero químico, con diversos estudios en el área de administración de empresas por el TEC de Monterrey y otras instituciones, egresado del programa Consejeros en Acción del IPADE, empresario, exfuncionario público, patrono de la UNAM y con 15 años de experiencia como consultor y facilitador en procesos creativos en empresas, asociaciones de profesionistas e instituciones gubernamentales para resolver retos y rediseñar el futuro estratégico de las organizaciones. Ambos son propietarios del acervo intelectual legado por el Dr. Josh Land, metodologías, técnicas y herramientas para potenciar la creatividad del ser humano e implementar la innovación de manera continua y sistemática en las organizaciones. Entonces, un súper breve resumen de ambos. Bienvenidos y muchas gracias por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros y sobre todo esta comunidad Exipade. Muy bien. Cuento con 15 minutos, me arranco. Listo. Ustedes me dicen en qué momento. Adelante, mi estimado Ángel. Bueno, corre tiempo, muy bien. Queridos amigos, pues le puedo decirles que la emoción que tengo es enorme por una razón, porque mi segunda alma mater es el IPADE. Inicié el IPADE en 1984 y asistí más de 30 años al programa de alta dirección de empresas en continuidad. Así que soy más ipadiano que muchos de ustedes, créanmelo. Bueno, voy a hablar de un tema fascinante. Nuestro querido socio norteamericano, que ya oyeron el nombre, el doctor George Land, nos dejó su legado. Y este hombre dedicó su vida a 3 temas que tienen que ver, que se escriben con C: cambio, creatividad y crecimiento. Yo voy a hablar en forma general sobre el cambio, pero espero que les mueva el tapete en alguna forma. Voy a empezar. Muy bien, yo me voy a centrar en la parte de cambio y después en cambio personal. Y tengo 15 minutos para hacerlo, así que corre tiempo. Miren, si hablamos, por ejemplo, del cambio de una oruga, este cambio de la oruga no solo es un cambio, esto es una verdadera transformación, porque la oruga cambia completamente de ser una oruga a una mariposa, de un ser que se arrastra a un ser que vuela. Así que tratemos de sentir que no todos los cambios son transformaciones.
pero sí todas las transformaciones implican cambios. Entonces, aquí tenemos una imagen del cambio de una oruga. Ahora, muy bien, voy a pasar a hacerles a ustedes esta pregunta y ojalá que contesten todos en el chat y que Otón me pueda decir quiénes contestaron. La pregunta para ustedes es, voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes sienten, qué opinan respecto a que la gente, la pregunta es, ¿la gente se resiste al cambio? ¿Sí o no? Contesten, por favor, en el chat. ¿Cuál es su opinión respecto a esa aseveración de que, o duda que tenemos, si la gente realmente se resiste al cambio? ¿Sí o no? Apabullante, sí, Angelito. Ok, magnífico, excelente. Pues miren, queridos amigos, no es una pregunta tramposa, pero aquí les tengo la sorpresa. Descubrimiento, bueno, primero en primera instancia de nuestro socio norteamericano y obviamente nosotros lo hemos descubierto durante 30 años de nuestra vida de consultoría. Miren ustedes, la respuesta categórica es no. La gente no se resiste al cambio. La gente se resiste a ser cambiada. Y lo explico. La gente se resiste a ser cambiada. ¿Qué quiere decir eso? La gente se resiste a no ser tomada en cuenta, a que se le imponga, a no hacerla partícipe en el cambio que se busca en una organización, a no tomar su punto de vista. Ojo, estoy asumiendo que me estoy dirigiendo a líderes. Yo asumo que todos ustedes son líderes y son líderes de empresa. Entonces el mensaje va para ustedes. Yo tengo la edad de 78 años, me siento de 40 y creo que como líder en el campo en el que yo me desarrollo, pues el líder tiene la responsabilidad de influir en el medio que se relaciona. Entonces, vamos a ver cómo es el cambio hoy en día. Y después voy a concluir por qué la gente se resiste al cambio y cuáles son las premisas fundamentales por las cuales se opone al cambio. Pero miren ustedes, el cambio de hoy en día, y más con la pandemia, y antes de la pandemia, tiene todos los atributos del mundo. Hoy el cambio es más turbulento, es más impredecible, es discontinuo. Heráclito, hace 2000 años, tuvo la genialidad de decir que lo único que permanecía, que lo único permanente era el cambio. Pero ¿saben cuál fue la genialidad de nuestro socio norteamericano? Dijo, sí, y nada más que Heráclito no se había dado cuenta que el cambio en sí mismo ha cambiado. El cambio de hoy en día es disruptivo, es discontinuo, es turbulento, es acelerado, etcétera, todos los atributos que ustedes le puedan poner. Ahora, algunos comentarios sobre el cambio. Bueno, nada más para ponerle más carne al asador, pues sí, el cambio de hoy es impredecible. El cambio de hoy nos enfrentamos a una competencia implacable en todos los campos. La globalización no se cuestiona, estamos en un mundo globalizado. ¿Qué podemos decir de los avances tecnológicos? Nada más recuerden ustedes, hace 25 años nació a fines de la década de los 90 el fax. ¿Quién habla hoy de fax? ¿Quién habla de fax? De mandar un fax. Es una pieza de museo. Hoy en día, vean el avance tecnológico con los teléfonos inteligentes.
Si no nos hemos sorprendido de lo que hoy podemos hacer en el teléfono inteligente, ya nuestros nietos y los chicos de 5 años ya creen que nacieron con esa tecnología, pero nosotros hace 30 años y hace 50 años usábamos reglas de cálculo en la universidad. Son piezas de museo. La asociación hoy en día es crítica, fundamental. Tenemos que aprender a colaborar, tenemos que aprender a asociarnos, tenemos que a buscar cómo hacer alianzas estratégicas. Y eso no es enchilame otra, porque para asociarse, mis queridos amigos, hay que asociarse con ciertos valores fundamentales. Y esos valores no son negociables. O sea, se asocia a uno correctamente o simplemente la asociación va a fallar. ¿Qué podemos decir de todos los sistemas? ¿Qué es la definición de un sistema? Conjunto de elementos interconectados para lograr un propósito. ¿Cuántos sistemas integrados tenemos hoy en día en las organizaciones? RPs, SAPs, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiende a eso. Sin duda, y sigue siendo el activo más importante hoy en día, la gente. La gente sigue siendo el ser humano que piensa y es el que es capaz de pensar creativamente. Hoy en día hay que entender las reglas de la innovación. Es muy importante. Todo el mundo tiene una definición de innovación. Ya Otón hablará de esto más en detalle. Para empezar, mis maestros del IPADE hace 15 años, yo les preguntaba a cada uno de los maestros del IPADE que tomé yo el ADIT, y cada maestro del IPADE tenía una definición diferente de innovación. Me volvían loco. Loco. Entonces hay que entender qué es la innovación y la diferencia de otras formas que las platicaré con todo detenimiento, Ton. Bueno, hay que entender cuándo innovar, en dónde innovar, cómo innovar, por qué innovar, qué área del negocio se va a beneficiar más de la innovación. No es enchilame otra la innovación. Y hay muchos que creen que es enchilame otra. Y hay muchos que hemos oído en foros internacionales, en foros de empresarios que dicen, no me vengas con cuentos. Imagínense nada más el nivel de negación que hay respecto al tema, que es el tema hoy en día para evolucionar y para dirigir el cambio en las organizaciones y para agregar valor a los clientes. Muy bien. La conclusión es que hoy en día ya no existen tiempos tranquilos. Estamos viviendo en un mundo brutalmente disruptivo, impredecible, discontinuo, complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, miren, esta frase de Einstein, me voy a quedar para la última lámina porque quiero hacer mucho énfasis, pero no olviden esto. En lugar de poner el mundo, sustitúyanlo por el nombre de su empresa. El mundo no evolucionará del pasado que lo llevó a su estado actual de crisis si continúa utilizando las mismas formas de pensar que creó esta situación. Albert Einstein. Señores, ¿cuál es la palabra clave en esta aseveración? La palabra clave es el verbo pensar. Hoy en día, el ser humano tiene que aprender a pensar creativamente. Tiene que aprender las técnicas del pensamiento divergente y convergente. Tiene que aprender el proceso creativo de solución de problemas para poder innovar. Muy bien. Siguiente lámina. Y esta es la lámina central al final de mi exposición. Me quedan 4 minutos. Miren ustedes, voy a hablar de cambio personal, que es vital. Ustedes que son líderes, si ustedes requieren un cambio en su organización, lo primero que tienen que hacer es emocionar a sus colaboradores. Emocionar. ¿En qué cambio requiere la organización? Característica fundamental de un líder, emocionar a su gente. Segunda,
La gente tiene que entenderlo. Tiene que entender la organización. No voy a hablar de organizaciones en donde los líderes han emocionado a la gente, pero la gente no entendió. Y peor aún, el siguiente verbo. No creyó en el cambio. Siguiente nivel es creer. Y yo aquí es en donde digo que la puerca tuerce el rabo. Y por eso están estas rayitas con puntos suspensivos. A nadie se le puede forzar a cambiar. Yo no puedo forzar a cambiar, yo no puedo cambiar a mi esposa. Yo no puedo cambiar a mis hijas. Al único que puedo cambiar soy a mí mismo. Y es un tema de actitud, el querer. Pero no basta la actitud. Todos conocemos ese dicho mexicano de querer es poder. Pues claro, nada más que la puerca tuerce el rabo ahí. ¿Cuál es el siguiente verbo? Pues precisamente poder. Y poder es saber cómo. Y saber cómo es un tema de aptitud. Aptitud. Voy a poner un ejemplo que me encanta. Ustedes se subirían a un avión en donde la azafata o la aeromoza les dice, pase usted, señor pasajero, fíjese que el capitán está en un proceso de entrenamiento de volar. Pero no se preocupe, él le va a echar muchas ganas. ¿Se subirían al avión? Esa es mi pregunta. No basta con echarle ganas. Ese es un tema que los mexicanos en la cultura mexicana, échale ganas y vas a salir adelante. Sí, échale ganas, pero con conocimiento, con aptitudes. Me acuerdo que un ejemplo, yo me independicé como consultor en calidad total en la década de los 80 y personal sindicalizado de la Comisión Federal de Electricidad en Mérida, Yucatán. Levanta la mano un personal un trabajador sindicalizado y me dice, ingeniero, ¿cómo podemos el personal sindicalizado ganar más dinero? Porque yo tengo 6 hijos. No me acuerdo del nombre de la persona que levantó la mano, pero le dije, mira, qué bueno que tienes 6 hijos, quiere decir que tú fuiste muy productivo. Pero a la Comisión Federal de Electricidad no le interesa que tú hayas sido productivo a nivel familiar. A la Comisión Nacional, a la Comisión Federal le interesa que tú sepas, que tú conozcas, que tú aportes más a la sociedad. ¿Quieres ganar más? Tienes que saber más. Tienes que aprender más. Tienes que ser más valioso a la sociedad. Finalmente, mis queridos amigos, lo que un líder, para poder lograr el compromiso de sus colaboradores, todo este proceso de cambio personal es de involucramiento. El líder tiene que involucrar emocionando, lograr que la gente entienda, que crea, que quiera, que pueda y al final del día que actúe y se comprometa en el cambio. Muchas gracias por su... Me emociono al hablar y lo hago con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho ánimo y ahora ya le paso a mi querido Otón el siguiente tema que es muy importante. Muchas gracias, Otón. Te sigo apoyando. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos. Un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Héctor, muy amable, muchas gracias. Ahora vamos a hablar del cambio, cómo ocurre el cambio en las organizaciones. Y vamos a hablar de lo que llamó nuestro, lamentablemente ya finado socio fundador y querido amigo, el doctor Land, cuando formula la teoría de la transformación. Esta teoría de la transformación, y les narro aquí un poquito cómo surge esto. El doctor Land, en un momento de su vida, decidió, él era doctor en teoría general de sistemas por el Politécnico de Sussex en Inglaterra, y en un momento dado él decidió que quería aprender de todo, y contrató a doctores, a PhDs en distintas ramas del conocimiento, biología, química, antropología, bueno, muchas cosas, muchas ramas del conocimiento. Y les dijo, oigan,
pues los quiero contratar porque yo quiero aprender de su tema. Yo voy a ser su único alumno y les voy a pagar bien. ¿Aceptan? Pues todos le dijeron que sí, evidentemente. Dijo, nada más tengo una sola condición. No pueden utilizar un solo término técnico. ¿Aceptan? Todos dijeron que sí. Y empezaban. Me recuerdo cuando narraba el tema de una bióloga, que era la que le daba el tema de biología, y le dijo, bueno, pues mi querido George, fíjate que pues, la biología es la ciencia que estudia la vida, y pues la unidad fundamental de la vida, pues es la célula. Tiempo, a ver, término técnico, ¿puedes o no puedes? Ay, bueno, pues a ver. Y entonces empezaba, bueno, pues mira, la vida se construye con unos ladrillitos, pero esos ladrillitos no son como los de las casas, sino son como aguados y tienen una capita que se llama membrana. Término técnico, ¿puedes o no puedes? Muchos le renunciaron. Y dice que era divertidísimo verlos sufrir a todos para tratar de explicarles sin usar términos técnicos, y de repente alguien se agarraba la cabeza y decía, Dios, ya le entendí. Muchos de ellos estaban simplemente repitiendo fórmulas o speech que se sabían, pero que en el fondo no entendían. ¿Qué es lo que quería George con todo esto? ¿Realmente aprender de todo? Pues no, aunque sí aprendió muchísimas cosas. Lo que él quería era ver si una vez que le quitabas este velo, este manto de lenguaje particular de cada uno de los campos de la ciencia, si los fenómenos estaban regidos por un patrón común. Y oh, sorpresa, sí están todos ellos regidos por un patrón común. Y desarrolló la teoría de la transformación. La teoría de la transformación es una versión original de un conjunto de conocimientos que explican, fíjense lo que está subrayado, el dinámico proceso. El cambio es un proceso muy dinámico. Segundo, es un proceso creativo de crecimiento de la naturaleza, los mercados y las organizaciones. Y yo voy a tratar en los próximos minutos pues, de explicar qué es esta teoría que trata de explicarnos cómo ocurre este dinámico proceso creativo de cambio y crecimiento en las organizaciones. La que sigue, Ángel, por favor. Miren, ahí está mi querido George, que en paz descanse, parecía Santa Claus. Miren, en el eje vertical tenemos crecimiento. Sin embargo, si nos vamos cerca del origen, ese es un cambio chiquito y en pequeña cantidad. Si nos vamos hacia arriba, ese es un cambio muy complejo y muy grandote en cantidad. De hecho, hay 2 dimensiones en ese eje, pero pues hacer gráficas de 3 dimensiones en un papel, en una lámina de PowerPoint, no se puede. Entonces, combinamos estas 2 dimensiones. Y en el eje horizontal vamos a tener el tiempo. Yo les voy a pedir a todos ustedes que hayan emprendido algún negocio, un proyecto, una empresa, que conforme yo vaya hablando, traten de rememorar esta vivencia, esto que pasaron en el desarrollo de este proyecto, de esta empresa o de esta actividad. Miren, el simple hecho de tener un cambio, de tener una idea, ya representa un cambio. Se nos ocurre la idea, órale, y empezamos a platicar con algunos amigos, oye, fíjate que se me ocurrió esto, todos amablemente nos dan su opinión, lo único que logran es complicarnos más la vida, confundirnos más, y al principio sentimos como que nos vamos para abajo, como que nos vamos para atrás, como que no tenemos claridad, hay más confusión. Sin embargo, conforme seguimos con subidas y bajadas, como está esa línea azul quebrada ahí, porque pues la vida no es lineal, de repente llegamos al punto más bajo, y si en ese punto no nos conectamos con nuestra audiencia, pues esta línea simplemente se va a estrellar en el eje del tiempo y fracasará. Pero si nos conectamos con el mercado, si nos conectamos con esta audiencia que tenemos, la línea cambia su trayectoria, empieza a ir para arriba, y esto da fin a la primera
fase del crecimiento organizacional, que se conoce con el nombre de fase formativa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta primera fase? Estamos explorando para inventar un patrón de éxito. Tenemos una idea que creemos satisface las necesidades de una audiencia, de un mercado, de un proyecto, de lo que ustedes quieran. Y lo que estamos buscando en esta primera etapa es una fórmula ganadora. Y esto es particularmente importante porque esta etapa es absolutamente creativa, es un poco caótica y todo se intenta, todo se prueba. Yo siempre pongo el ejemplo tonto de que imagínense que vamos a inventar el hot dog y de repente alguien dice, oye, ¿y si hacemos la salchicha cuadrada, no? Pues hazla, a ver qué pasa. Oye, y si la hacemos, la enredamos y la hacemos redonda, no hay sino, porque entonces ya estamos en el terreno de las hamburguesas, ¿no? Oye, y si le ponemos mermelada de fresa, pues pónsela. Bueno, sabe a diablos, ¿no? Bueno, pues, pero si le ponemos jalapeños, pues ya no sabe tan feo. Todo lo vamos a intentar, todo lo vamos a explorar. Es una fase tremendamente exploratoria, inventiva, donde todo se intenta y todo se prueba. ¿Quién es el personaje fundamental, el protagonista de esta primera etapa? Un emprendedor. El estilo de liderazgo fundamental es el emprendedor, a donde hay un personaje que tiene una idea en la cabeza ni siquiera muy clara, a veces no la puede ni siquiera verbalizar, y todos los demás lo siguen pues un poquito por fe en él o en ella. Y vamos a esa parte de ahí abajo, y esto es uno de los grandes descubrimientos de George, y creo que esto y lo que viene a continuación, dale un clic, Ángel, por favor, va a aparecer una bombita en la pantalla y después voy a hablar de la bombita. Lo primero, no antes de eso, Ángel, por favor. Miren, una de las grandes descubrimientos que hizo George a través de su estudio es que en la naturaleza existen 3 formas de creatividad. La primera de ellas es la invención, y es la que juega en esta primera etapa, porque vamos a crear algo que no existía. Y eso es precisamente el concepto de invención, crear lo que no existía. Una vez que la curva cambia su trayectoria y llegamos a la bombita, entramos a la segunda fase del crecimiento organizacional. Ahora sí, Ángel, por favor. A donde vamos a extender y a desarrollar aquello que inventamos en la primera fase. Esta fase se conoce con el nombre de fase normativa. Y se llama fase normativa porque lo que vamos a hacer es cada vez más y cada vez mejor, aquí hay una palabra clave, cada vez mejor, aquello que inventamos en la primera fase. Claro, hay una línea quebrada que está marcando Ángel en este momento. La vida no es lineal, tiene altibajos, pero si ustedes ven, hay una banda, hay límites en esto, porque ya este modo exploratorio se ve acotado. Simplemente vamos a tomar aquello que nos sirve para mejorar aquello que inventamos en la primera fase. Este es el momento de las políticas, los procedimientos, la normatividad, el ISO 9000, el ISO 14000, el ISO 36000. Empieza a haber un proceso de estructuración que puede llegar a un cierto nivel de burocratización, entre comillas, de la organización. ¿Quién es el personaje fundamental, el protagonista de esta segunda etapa? Pues es el administrador, el management. No hay una buena traducción de management al español, pero vamos a decir el administrador.
¿Cuál es la forma de creatividad que juega en esta segunda etapa? Es la mejora. ¿Por qué la bombita? Ahora sí voy a hablar de la bombita. ¿Por qué hay una bombita ahí? Y George le llamó a esto puntos de quiebre. ¿Y por qué puntos de quiebre? Porque lo que cambia cuando una organización pasa de una fase a la otra son las reglas del juego. Lo que se valía en la primera etapa ya no funciona en la segunda etapa. Si en la primera etapa decían, oye, ¿le podemos echar mermelada de fresa al hot dog? Pues pruébalo, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver si funciona. En la segunda etapa, de ninguna manera. Ya nada de andarle experimentando. El hot dog es un pan largo con una salchicha, se le pone mostaza, se le pone catsup. Si estás en Nueva York, te permito que le pongas pepinillos dulces. Si estás en México, te permito que le pongas jalapeños, pero no le vas a poner mantequilla de maní. Está acotado. Y en esta segunda fase, la visión de la organización es hacia adentro. La organización se vuelca sobre sí misma y se empieza literalmente a ver el ombligo. ¿Por qué? Porque el mercado ahí está. La idea fue ganadora. El mercado nos está demandando nuestro producto, nuestro servicio, y lo que nosotros tenemos que hacer es cada vez más y cada vez mejor. Si yo pudiera describir esta segunda fase con 2 palabras, yo diría que es crecimiento controlado. Crecimiento controlado. Cuando estamos en la bombita de abajo o apenas saliendo de nuestro cambio de fase, pues estamos solos en el mercado, pero conforme pasa el tiempo y nos acercamos hacia la parte alta de la curva, pues ya no estamos solos, ya hay competencia. ¿Y cuáles son los síntomas de llegar a este punto? Bueno, pues a lo mejor un año ya sí le llegamos con trabajos al presupuesto de ventas, pero ya no le llegamos al presupuesto de utilidades. Ya tenemos competencia, hay pérdida de participación en el mercado, hay fuertes presiones en los costos y nuestro administrador, exitosísimo director general que ha llevado la compañía desde casi nada hasta ser uno de los líderes globales en este tema, llama a su equipo y les dice: pues señores, señoras, pónganse las pilas, porque nos están comiendo el mandado. Así es que por lo pronto, controlitis, numeritis, reportitis, confidencialitis. El señor director quiere saber cuáles son las ventas cada hora. Quiere saber cuáles son los costos y los inventarios cada media hora. Quiere saber la cobranza cada 5 minutos y obviamente el saldo en la cuenta de banco en tiempo real. Y empieza el control. Política, decreto de la Dirección General. Ya nadie puede invitar a los clientes a ir a comer si no hay permiso del señor director. Nadie puede salir a viajar si no hay permiso del señor director. Al rato ya nadie puede ir a comer si no lo autoriza el señor director. Y como nada de esto funciona, pues llega un día en que los llama y dice: pues, mis queridas directoras, directores, se los he venido diciendo, no se pusieron las pilas, no me queda más remedio que hacer una reestructuración y vamos a tener que cortar personal. Y en muchas organizaciones dicen, bueno, pues para hacerlo democráticamente, ¿verdad? Pues 10% de cada departamento. Es un absurdo tal que es como si yo voy al doctor y me dice: oiga, tiene sobrepeso. Ah, caray, doctor, ¿y qué vamos a hacer? Pues mire, le voy a rebanar 10% de la pierna derecha, de la izquierda, del brazo derecho, del izquierdo, de la pompa derecha, de la izquierda y del cachete derecho y del izquierdo. Pues sí va a bajar 10% de peso, pero me voy a ver horrible, ¿no? Este es el tipo de cosas que suceden al final de la fase 2. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el enfermo ya no se puede curar con las medicinas de la fase 2. Y lo único que esto está presagiando es que estamos a punto de entrar a una nueva fase del crecimiento organizacional. La que sigue, Ángel, por favor.
Entonces, un resumen. El personaje aquí es extender y mejorar el patrón de éxito. La forma de creatividad es la mejora. El personaje fundamental es el administrador. Aparece la segunda bombita o el segundo punto de quiebre. Miren, el primer punto de quiebre se ve más o menos fácil, porque de ser un relajo la compañía, pues la empezamos a estructurar, la empezamos a armar, hay roles, hay estructura, hay políticas, y empezamos a armar el changarro. Cuando ya estamos arriba, no, bueno, ya hay divisiones, directores, lucha de poder, silos, no hay comunicación horizontal, bueno, todo lo que ustedes saben que ocurre en las organizaciones, y todo lo que intentamos hacer, pues no jala. A lo mejor con el vuelito llegamos a la cima de la montaña, pero les tengo una mala noticia. Una vez que llegamos a la cima de la montaña, todos los caminos, no importa cuál tomemos, van para abajo. Van para abajo. Entonces, si no hacemos nada, pues vamos a morir eventualmente. Para mantenernos más tiempo en la cima de la montaña, tenemos que recurrir a la tercera forma de creatividad que existe en la naturaleza, que es la innovación. Y por favor, fíjense que no dije para quedarnos a vivir en la cima de la montaña. Dije para mantenernos más tiempo en la cima de la montaña, tenemos que recurrir a esta tercera forma de creatividad que se llama innovación. Miren, en la segunda fase, el rol del director general o del presidente de la compañía, del administrador, es llevar a todo mundo a su zona de confort. Y la zona de confort no es una zona de flojera. La zona de confort es una zona donde se trabaja muchísimo, pero soy experto en lo que estoy haciendo. Por eso me siento confortable, porque lo sé hacer y soy muy bueno en eso. Pero cuando me tengo que salir, me da mucho miedo, porque me voy a arriesgar a dejar de ser el experto. Me voy a arriesgar a fallar, y fallar en la segunda etapa del crecimiento organizacional conlleva pena de muerte. No se vale fallar. Si lo que queremos es hacerlo mejor, no se vale fallar. Cuando entramos a la tercera fase del crecimiento organizacional, entramos en terra incógnita, en lugares que no conocemos. Siempre pongo el ejemplo que un día llega Panchito con el director. Panchito tiene 35 años de trabajar en la empresa y llega con el director general y dice, jefe, fíjese que se me ocurrió una idea. Dice, mira, mi querido Panchito, a ti no te pago por pensar, te pago por hacer, te dejas de tonteras y te regresas a hacer lo que tienes que hacer y lo haces bien, por favor. En cambio, cuando llegamos a la tercera fase del crecimiento organizacional, pues tenemos que reestructurar a la empresa, tenemos que desestructurar a la empresa, perdón, y tenemos que abrirnos para que todas aquellas cosas que rechazamos en la segunda fase, las dejemos entrar. Tenemos que en esta tercera fase redescubrir a nuestros clientes. Ver qué necesidades nuevas tienen nuestros clientes. Voy a dar ahora la definición de innovación. Miren, la naturaleza inventa con el surgimiento de una nueva especie. Y todo el tiempo están surgiendo nuevas especies en este planeta. Y si no, pregúntenselo a los coronavirus. La naturaleza mejora con la evolución de las especies. Y todas las especies estamos evolucionando. La naturaleza innova con la hibridación de las especies. Es decir, lo nuevo en la innovación es la combinación de elementos existentes que a nadie se le había ocurrido juntar. Y voy a poner un ejemplo que siempre ponemos nosotros, un ejemplo muy bobo, pero que ilustra con gran claridad de qué estoy hablando.
¿Cuánto hace que existen las ruedas? Bueno, pues hay quien dice que desde la edad de piedra ya había ruedas. ¿Cuánto hace que existen las maletas? Bueno, pues probablemente desde los años 800, 900, ya había maletas o había unos baúles que llevaban. No fue sino hasta 1947 que a un tipo se le ocurrió ponerle unas ruedas a una maleta. Eso es la innovación. Ese es un clásico caso de innovación. Haberle puesto ruedas a la maleta no es un invento, es una innovación. Porque todo existía separado. A alguien se le ocurrió juntar. ¿Por qué son importantes las innovaciones? Porque cambian el paradigma. Hay un antes y un después. Yo los reto. Hoy día el paradigma de la maleta tiene ruedas. Yo los reto a que ustedes encuentren hoy día una maleta que no tenga ruedas. Ya hasta el Louis Vuitton cayó, ya las vi con ruedas. Las Louis Vuitton con ruedas. Algunos de ustedes se acordarán quién fue el líder indiscutido de telefonía celular hace muchos años. Nokia. Era un verdadero gigante de la telefonía celular. Y una pequeña compañía chiquitita canadiense llamada Research in Motion se hizo una pregunta interesante. ¿Se podrían mandar datos por la red celular? Y se pusieron a trabajar y acabaron desarrollando el concepto de la BlackBerry. Y la BlackBerry no fue más que mandar correos por la red celular. Ahí está el híbrido, juntar telefonía celular con correo electrónico. Ni siquiera las hacían ellos, se las maquilaba Motorola. Y ese pequeño negocio chiquitito canadiense mató a Nokia. Cambiar el paradigma manda a todos los competidores al arrancadero. ¿De dónde debe partir la innovación? De entender cuáles son las necesidades de los clientes, del mercado. Miren, voy a poner un ejemplo, otro ejemplo que va a ilustrar muy bien esta curva. Hace muchos años, dos tocayos, Steve Jobs y Steve Wozniak, se fueron a echar unas Budweisers. Y yo creo que por ahí del segundo six-pack dijeron, oye, ¿no estaría padre que todo el mundo tuviera una computadora en su escritorio? Cuando decimos esto con los chavos, todo el mundo me dice, pues, todo el mundo tiene una en su escritorio. Pues sí, pero en aquellas épocas nadie tenía esto. En México había solo dos computadoras, IBM 360, había una en la universidad y había una en Pemex y había una en la UNAM y creo que otra en el Seguro Social, 3 computadoras. Bueno, el SAT no tenía computadoras, imagínense qué maravilla. Se pusieron a trabajar y desarrollan el concepto de la Mac. Evoluciona la compañía y pues una vez que entran a la segunda fase y hay que estructurarla y todo esto, alguien me dice que hay una marca de maletas de Estados Unidos que se llama Tom Bean, que es completamente, ya no sé qué dice, que es completamente antirruedas y ese es su posicionamiento. De hecho, innovan con maletas que puedes cargar fácilmente y te puedes mover con facilidad, ¿sí? Se llaman mochilas o algo así. Gracias. Bueno, vuelvo a mi historieta de, pues sí, cada quien le busca y ahorita voy a hablar del porqué de la innovación. Cuando entraba Apple en la segunda etapa, contrataron a John Sculley, un financiero, como director general de la empresa. John analiza la empresa y lo primero que hace es correr a Steve Jobs. ¿Por qué lo corrió? Porque Steve Jobs lo que quería era seguir inventando y no dejaba que la compañía se consolidara. Bueno, finalmente corren Steve Jobs, se va, la compañía llega a su pico, llega a la cima de la montaña y pues con una mentalidad ya muy financiera, la compañía no logra avanzar, no logra innovar y pues cuando ya la compañía iba para abajo, pues vuelven a llamar a Steve Jobs para salvar a la empresa. Y ustedes se acordarán con qué salvó Steve Jobs a la compañía. Con el iPod.
¿Qué es el iPod? Físicamente hablando, ¿qué es el iPod? Eso ocurre mucho en las farmacéuticas y en miles de otras compañías que ahorita vamos a platicar. El iPod no es más que un disco duro con un programa que ya existía que se llamaba MP3, empacado muy bonito en una carcasa muy bonita y unos audífonos. La genialidad de Steve Jobs es que descubrió que los jóvenes querían traer toda su música en el bolsillo. No les da la vida para escucharla, pero la querían tener disponible en todo momento. Y Jobs dijo, bueno, la única manera de poder tener esa cantidad de música es con un disco duro de computador. Desarrollan el concepto o la innovación del iPod, que después lo vuelven a innovar a través de pegarle el teléfono y crean el iPhone, y el iPhone mata a la BlackBerry y ya el resto es historia. Espero que el concepto de innovación esté claro. Ahora, ¿por qué innovar? ¿Para qué innovar? Para diferenciarse de la competencia. Para diferenciarse de la competencia. Hugo, ahorita voy a hablar de ello, del tema de la música, de la portabilidad de la música y de... ¿Para qué innovar? Para diferenciarnos de nuestra competencia. La única razón por la que una compañía quiere innovar o necesita innovar es para diferenciarse de su competencia. Miren, Innovation 101, los que venden productos lo visten de servicios. Cómprame a mí el refrigerador y te doy un mes, te regalo un año de póliza de mantenimiento. Los que venden servicios lo visten con productos, abre la cuenta en mi banco y te regalo un boleto para la rifa del BMW de este mes. Y lo único que están tratando de hacer es diferenciarse de la competencia. ¿Basta la competencia? ¿Basta la innovación? No, no basta. Lamentablemente no basta. Porque podríamos ser los más innovadores fabricantes de chicotes para caballo. Los tenemos con aromaterapia, celular incluido, masaje para la mano, animal friendly. Pues, ¿cuál es el problema? Pues que ya nadie anda a caballo. Antes de entrar a la siguiente etapa, me decían que hablara yo del tema de la música. Miren, hablemos del concepto de portabilidad de la música. ¿Cómo nace? Bueno, pues nace con el Walkman. Alguno de ustedes se acordará del Walkman, que se nutría de unos cassettes. Entonces, el verdadero invento fue el audiocassette, una cinta magnética. Esos se atoraban y había que meterles un lapicito para reenredar la cinta. Entonces, mejoran la calidad en la segunda etapa. Y después innovan la cinta y le empiezan a meter sales de cromo y sales de bario y de estroncio para dar mayor fidelidad y mayor capacidad de almacenamiento. Y mientras, en el Inter, General Electric estaba trabajando en el desarrollo de un disquito chiquito que se leía con láser, que se llamó el CD. El CD mató al cassette. Ya no es Walkman, ahora es Discman. Vamos a otra curva de estas que se enlaza. Estoy tratando de, a ver, ahí va. Y viene esta primera fase, que es igualita que la primera, pero a un orden muy superior de complejidad. Inventan el CD y el CD ya ni siquiera pudo ser mejorado. Porque antes de que llegara al tema de la innovación, surge el MP3. Y ahora estamos en la nube, en Spotify. Y así se van a ir enlazando todas estas curvas. Yo les decía que la innovación no es suficiente. También tenemos que, al tiempo que estamos innovando, para mantenernos en la parte superior de la curva, tenemos que reinventar nuestro negocio. Y estos son palabras mayores. Miren, ¿por qué muchas empresas fallan?
A ver, ¿por qué Kodak no vio la fotografía digital? A ver, el reloj digital, el reloj eléctrico, electrónico, lo inventaron los suizos y lo llevaron a presentar en una feria internacional de relojería y ni siquiera lo habían patentado. Y llegaron unos japonesitos ahí y de repente lo vieron y dijeron, ¡oh, sí, Corolla! Y el resto es historia. No lo ven porque están metidos en su paradigma. Y todos los empresarios tenemos mucho miedo de hacernos la única pregunta que nos tenemos que hacer para reinventar el negocio. Y no nos la hacemos porque nos da mucho miedo, nos da muchísimo frío hacer esta pregunta. ¿Qué tendría yo que hacer para matar a mi negocio? Y como nosotros no nos hacemos esa pregunta, ocurre que sí hay alguien más que se la está haciendo. Y ellos son los que nos reinventan, pero en el camino nos matan. La tercera fase, que se conoce con el nombre de fase de integración, es brutalmente compleja. Brutalmente compleja, porque al tiempo que hay que innovar, e innovar, vuelvo a insistir, lo único que pueden innovar es el negocio en el que están hoy. ¿Qué le voy a pegar a mi negocio para diferenciarme de mis competidores? Y eso los únicos que me lo pueden decir, qué es lo que desean, qué es lo que valoran, son nuestros clientes. A ellos hay que recurrir para decir qué te duele, qué te falta, en qué más te puedo servir. Y al mismo tiempo tenemos que reinventar nuestro negocio. Entonces, la tercera fase o fase de integración es brutalmente compleja. A Ángel le encanta poner un ejemplo que decía, bueno, pues el ferrocarril, los ferrocarrileros, ¿no? Ellos creían que estaban en el negocio del ferrocarril y no se dieron cuenta que estaban en el negocio de la transportación. Y en diciembre de 1903, en Kitty Hawk, North Carolina, los hermanos Wright inventaron el avión. Y esto revolucionó completamente toda la industria. Toda la industria. Entonces, pues tendremos que empezar a preguntarnos en qué negocio estamos y hacernos la terrible y difícil pregunta. ¿Qué tendría yo que hacer para matar a mi negocio? Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Entonces, las tres formas de creatividad que existen en la naturaleza y operan para nosotros, porque no se les olvide que somos parte de la naturaleza, son la invención, que es crear lo que no existía, la mejora, que es tomar algo que ya existe y modificarlo para hacerlo más efectivo, más eficiente, y la innovación, que consiste en combinar cosas que ya existen, pero que a nadie se le había ocurrido juntar, combinar para servir mejor a nuestros clientes. ¿Quién es el personaje central en esto? Pues nosotros le llamamos un tipo de liderazgo creativo compartido. Miren, si ustedes quieren estudiar liderazgo de la fase 2, bueno, pues todos ustedes son egresados del IPADE y saben el nivel de excelencia que tiene el IPADE en esto, pero pues están Harvard y el Business School of Economics, y, bueno, hay cantidad de lugares donde podemos estudiar el tipo de liderazgo necesario en la fase 2. Empieza a haber, y hay muy poquito en este mundo, donde estudiar este tipo de liderazgo creativo compartido, como el Singularity University y algún otro tipo de este tipo de universidades o de escuelas que están tratando de cambiar el paradigma educativo, a donde en la tercera fase, y aquí es algo dificilísimo, por eso muchos directores generales que fueron exitosísimos en la fase 2 fallan en la fase 3, porque no están acostumbrados a fallar. Y en la tercera fase, la regla del juego es intentar, fallar rápido, aprender y volver a intentarlo.
y hasta el día de hoy, pues no encuentro dónde haya una universidad de la invención, o a lo mejor está en todas las universidades, en las divisiones de investigación y desarrollo, en donde pues están estos científicos que se dedican, y gracias a ellos pronto tendremos una vacuna, o ya tenemos una vacuna, y espero que pronto tengamos una medicina y todas estas invenciones. Terrible cuando el nuevo jefe le llama a Panchito, ya el nuevo jefe de la fase 3, y le dice, Panchito, ¿qué se te ocurre, mi querido Pancho? A ver, dime, ¿qué se te ocurre? Y dice, ay, jefe, pues tengo 35 años aquí que me digan que no piensa, ya se me oxidó. ¿Quién es el activo fundamental en la tercera fase? La gente. Todos los seres humanos nacimos creativos. Tristemente aprendimos a dejar de ser creativos, pero podemos recuperar nuestra creatividad. Y tenemos que hacer este tipo de asociaciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con instituciones educativas o de investigación para poder innovar nuestro negocio o para poder reinventar a nuestro negocio. Yo creo que esta epidemia que estamos viviendo simplemente ha hecho un aceleramiento vertiginoso de algo que ya venía. Yo les confieso que en mi computadora hace como 2 años o 3 que tenía yo Teams y le hablé al de tecnología de información y dije, ¿qué es eso de Teams? Ah, pues es una para videoconferencia. Qué molestia, hombre, qué monserga. Nomás hace que mi computadora arranque más lenta. Dios, no tenía yo ni idea de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, estas necesidades sentidas, creo que la gran oportunidad atrás de esta terrible pandemia que estamos viviendo es que esta aceleración que se ha dado, pues nos va a forzar, nos va a obligar a innovar y a reinventar nuestros negocios. Son exactamente las 8. Yo quisiera pararle y que abramos unos minutitos de preguntas, respuestas. Les agradezco infinito que nos hayan dado la oportunidad de compartir esta hora con ustedes. Y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Otón. Muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que la dinámica que pudiéramos hacer es compartir algunas preguntas por medio de la plataforma, del chat. Entonces, siéntanse con toda confianza y libertad de ir escribiendo directamente dentro del chat y nosotros vamos acompañando la lectura para tratar de agrupar el tipo de preguntas que se hagan y hablar de estos temas. A ver, aquí hay unas que estoy viendo. Dice, ¿se puede considerar innovar con productos o ideas del pasado? Absolutamente que sí. Absolutamente que sí. A ver, el chiste es no pegarle a mi negocio lo que a mí se me ocurra. El chiste es entender qué es lo que los sectores de mercado desean o valoran. A ver, pongo un ejemplo, miren. Nosotros hacemos unos talleres que se llaman Deep Needs Analysis, que son unos talleres donde trabajamos con los clientes de nuestro cliente. Y me recuerdo que hicieron 4 talleres. Nos contrató una compañía cementera muy grande, tienen 50% de probabilidades de atinarle, porque ya nomás quedan 2 en el mundo. Y una de ellas era con constructores de grandes piezas, como las ballenas estas del segundo piso. El otro era el sector de construcción de vivienda, el tercero era el de construcción, autoconstrucción, y del cuarto luego les platico. Los grandes constructores, los constructores de grandes piezas, finalmente dijeron, mira, bájame un cuarto de centavo y te doy el negocio. A cambio, te puedo pagar por anticipado porque a mí me dan anticipo. El constructor de vivienda dijo, ¿sabes qué? A mí el precio realmente no me importa, pero dame plazo porque yo tengo que vender las casas. El de autoconstrucción dijo, no seas gacho, yo te pago lo que sea, pero me cobras carísimo el bulto de cemento de todas maneras. Nomás ayúdame a construir mi casa, a que no se me caiga. El cuarto fue un sector, y fíjense cómo esto permite ir
adecuando las estrategias comerciales dependiendo del sector de mercado. Y por eso puse este ejemplo, porque esto se tiene que hacer por sector de mercado. Es importantísimo que segmenten sus mercados y empiecen a entender qué es lo que necesita, demanda o valora sobre todo cada sector de mercado. El cuarto, a la hora de la hora, nunca salió el precio. Y estos cuates le hablaban a esta compañía y le decían, oye, mándame 10 toneladas de cemento. ¿A cómo? Pues a tanto. No, estás loco. Pues, si tu competencia me bajó el precio 15% y se lo bajaban. Y en el taller hicimos un ejercicio a donde resultó que nunca nadie le había comprado a la competencia. Recuerdo que le dije al director de esa división, le dije, vete a tu oficina, saca la lista de precios y aplícale el 10% judío. Me dice, ¿qué es eso del 10% judío? El precio de lista por 10. ¿Cómo crees? Me dice, sí, te lo juro, te lo van a pagar. Pero el día que le falles a la calidad, huye del país porque te van a buscar para matarte. ¿Cuál era este sector de mercado? Era cemento para cementar pozos petroleros. Ustedes comprenderán que el costo del cemento, el precio del cemento en el valor de un pozo petrolero no pinta. Pero si se suelta, el tiradero es enorme, ¿no? Bueno, hoy día es la unidad de negocio más rentable en todo el planeta de esta compañía y han puesto unos centros de investigación y desarrollo verdaderamente brutales. No hay quien se les acerque a los talones a esto. Entonces, entender las necesidades de los clientes es absolutamente fundamental. Y si lo que quieren son cosas del pasado, pues claro que sí, vengan de ahí, si es lo que quiere el mercado. ¿Qué tan necesaria es la gente fresca en el inicio de la innovación o cambio? Mucho más importante de lo que te imaginas. Los equipos de calidad se basan en lo similar. Los equipos de innovación se basan en la diversidad, en tener la capacidad de ver el problema desde muchísimos ángulos distintos. La diversidad en la solución de los problemas es uno de los ingredientes más importantes en la innovación. ¿Qué han hecho las empresas con alta innovación que les ha permitido perdurar en el tiempo? Pues inventar e innovar. Nada más con eso te digo todo. Gracias a todos por sus buenas expresiones. No sé si tengas, de manera que puedes mantenerte vigente y con innovaciones dentro de tendencia, cuando ya llevas innovando por más de 10 años para una misma marca o segmento de la industria. Claro que sí. Hoy día los grandes líderes de mercado es porque están continuamente innovando. Ellos han llegado a niveles tan absurdos como mandarte aplicaciones para descomponerte tu Apple, tu iPhone para que ya compres uno nuevo, ¿no? Eso a mí me parece verdaderamente poco ético, pero la realidad es que las compañías que se mantienen en este liderazgo es porque continuamente se están haciendo la pregunta, ¿cómo puedo yo hacer obsoleto esto que ya me está dando el pan de todos los días? Esto que me volvió ganador, no se duermen en sus laureles. ¿Recomiendan asignar un presupuesto específico para la innovación? Desde luego que sí, Jorge, desde luego que sí. Y miren, nosotros nos hemos encontrado con empresas que tenemos un gerente de innovación, al pobre cuate o cuata lo tienen con cadenas a su escritorio y todo el día llega el jefe y le dice, a ver, ¿qué innovas para mañana? No. La innovación está allá afuera. Hay que entender, por favor, no me voy a cansar de decirlo, la innovación tiene que partir de aquellas cosas que ciertos sectores de mercado verdaderamente desean, valoran y que nadie les da. He sido más de 30 años director general de empresas y puedo afirmar en que todo se ha dado una teoría de la transformación en donde efectivamente el trabajar bajo los paradigmas adquiridos en el desempeño limita su evolución. Muchísimas gracias, Jerónimo. De veras aprecio mucho el comentario y tristemente es cierto. Y ahí aplica precisamente lo que decía mi querido Ángel, lo que nos retó Einstein, cambiar nuestra forma de pensar. Otón, hay una última pregunta. Dice Alejandro Barrientos, ¿la innovación es más difícil en países subdesarrollados por la falta de recursos y menos calidad de la educación? ¿O qué otra razón consideras que hay que sucede en países subdesarrollados? Me gustaría dar una opinión, Otón. Por favor. Adelante, mi estimado Ángel.
Miren, creo esto que voy a compartirles en este momento es una síntesis muy profunda de lo que yo he visto en muchos años. Miren, muchas de las organizaciones están atoradas al final de la fase 2, en la fase normativa. Y los directivos, el management, la tendencia es decir back to basics. No sé si han oído, vamos a regresar a lo básico. Bueno, George escribió un libro que tituló Grow or Die, crecer o morir. Si no crecer es morir, regresar a lo básico es enterrarse. Entonces, déjenme puntualizar exactamente lo que quiero transmitirles. ¿Por qué las organizaciones se atoran al final de la fase 2, mis queridos amigos? Porque el liderazgo del administrador no los lleva a la tercera fase. En la tercera fase hay que aprender nuevas capacidades, nuevas competencias. ¿Cuáles son? La creatividad, la solución creativa de problemas, potenciar el pensamiento creativo de su gente, creer en la gente, liderar ambientes de trabajo creativo, la colaboración y el trabajo colaborativo. La innovación se gesta en el trabajo colaborativo. Déjenme decirlo en las mínimas palabras. Por Dios santo, quieren evolucionar a la tercera fase, tienen que aprender cosas nuevas. En el Newsweek de 1987, el director general de IBM era un financiero, John Akers. ¿Y saben cuál era el título de la revista en 1987? The Challenge of IBM is Reinventing IBM. El director financiero no podía llevar a la organización a la innovación. No tiene las capacidades para hacerlo. Tiene que aprender las metodologías del pensamiento divergente y la metodología de la solución creativa de problemas. Tienen que aprenderlo, por Dios santo. Tienen que aprender las herramientas. Si no, no van a evolucionar. Angelito, No sé, hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el tiempo que toma que una innovación realmente llegue a un consumidor? Pues varía brutalmente, varía muchísimo, ¿no? Si hablamos de las religiones, pues estamos hablando de milenios, pero si estamos hablando de procesadores de computadora, pues estamos hablando de meses, ¿no? Entonces, esto cambia muchísimo. Ahora, déjenme decirles que la innovación tiene que ser un tiro de precisión. No es un escopetazo, a ver, hoy voy a salir y voy a echar 10 tiros a ver si cae un pato, no. Es tirar con un rifle, con mira telescópica a un blanco perfectamente definido y más o menos el porcentaje de bateo es 1 de 7. O sea, de cada 7 o 10 proyectos de innovación, 1 funciona. Pero como les dije, en innovación el que pega primero pega no 2 veces, pega 1000 veces. Respecto a lo que preguntaba Alejandro, nos dice Andrea Álvarez, nos dice, yo creo que más bien la falta de recursos favorece la innovación y la creatividad. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que luego el aterrizaje de esto en niveles más formales cuesta mucho trabajo. George en su español, él viajó por todo el planeta y su obsesión era entender el tema de la creatividad. Y él decía que el pueblo más creativo que hay sobre la faz de la tierra es México. Y dijo que el día que descubramos esta capacidad, no nos va a parar nadie. Y es verdad, y decía en su medio español, decía, para resolver cualquier problema, todo lo que necesitar es un mexicano y un alambrito. También decía que el pueblo menos creativo que hay sobre la faz de la Tierra desde el punto de vista de invención es Japón. Japón inventa poco, mejora todo y lo lleva a unos niveles verdaderamente de excelencia, pero inventa poco. Y esto tiene que ver con los valores. El valor más arraigado en Japón es el pertenecer a un equipo. Entonces, este pensamiento disruptivo es difícil. En cambio, en nuestros países latinos, pues el pensamiento disruptivo se nos da con facilidad. ¿Cuál es nuestra desventaja? Que luego no sabemos trabajar bien en equipo. Y luego nunca le quitamos el alambrito, ¿verdad? Ahí se queda.
Pues creo que ya son todas las preguntas. No sé si hubiera otra. Nosotros no tenemos prisa, supongo que ustedes sí. Entonces, ustedes nos dicen, ¿eh? ¿Puedo agregar algo, Ton? Para quien esté interesado en la teoría de la transformación, les doy la siguiente referencia. La editorial Granica en México, Ediciones Granica, desde hace 15 años, procedió, compañero del IPADE, el director general de Ediciones Granica, es el licenciado Carlos Sosa. Carlos Sosa. Está traducido el libro se llama Más allá del cambio, dominando el futuro hoy. Ese libro sigue siendo absolutamente vigente, vale, se lo recomiendo ampliamente. Es Ediciones Granica, el director general, hablen con él, Carlos Sosa, hay libros en existencia, lo sé de antemano. Antes ese libro lo vendía el IPADE, yo no sé por qué ya no lo vende el IPADE, pero el teléfono de Ediciones Granicas se lo puedo dar si lo necesitan, lo menciono ahorita y si alguien toma nota, lo pueden difundir. La Ediciones Granica tiene el teléfono 55 53 60 10 10. Bueno, pues nosotros les agradecemos infinitamente. Por ahí les mandaron el formatito de evaluación. Sí, el formato de evaluación ya está dentro del chat. También les queremos decir a todos que la plática va a estar disponible en la página de todosunidos.online, en YouTube y bueno, en las redes, en Facebook y en Instagram. Entonces, para quien no tuvo la oportunidad de verla completa y para aquellos que se quedaron fuera, porque y también les quiero agradecer a Ángel y a Otón que tuvimos casa llena, tenemos el límite de participantes, entonces muchas personas se quedaron sin entrar. Y para los que están aquí, pues la pueden compartir también con ellos y va a quedar grabada para estos fines. Entonces, la verdad es que Perdón, estamos muy Héctor, agradecidos. deja de Adelante. compartir pantalla, Ángel. Deja de compartir pantalla, por favor. Permíteme, perfecto. Ahí estoy, ya listo. ¿No? Ah, caray. Stop sharing. Ahí Ahora estoy. sí. Gracias. Perdón. Listo. No, adelante. Entonces, pues agradecerles de parte de todo el grupo de Todos Unidos Online por estar con nosotros, por su amable aportación, desearles un feliz fin de año, una feliz Navidad y empezar a vislumbrar el futuro con esta nueva ideología, ¿no? Cómo podemos seguir innovando dentro de nuestra organización ahora en estos momentos de crisis y con todo lo que está pasando también con la pandemia. Creemos que es un buen momento para innovar y un excelente momento para esta charla que nos han dado porque de alguna forma nos abren el camino para ver cómo podemos seguir adelante dentro de nuestra organización para reinventarnos. Entonces, agradecerles por la participación y bueno, les haremos llegar tanto la encuesta para la retroalimentación como la plática para poder compartirla con los demás. Y a todo el público les agradecemos mucho. Beto, no sé si quieras cerrar con algo. Sí, nada más hacer ahí un comercial de nuestro movimiento. Actualmente estamos juntando cobijas para población vulnerable en México, para que dejen de pasar frío, comunidades indígenas y vulnerables que vemos que hoy necesitan de estas cobijas. Entonces, si a ustedes les sobran cobijas o pueden donarnos de alguna forma dinero y nosotros las compramos, pues estamos a sus órdenes en la liga de Todos Unidos Online, ¿no? Ahí está la campaña y ojalá nos puedan apoyar, ¿no? Con mucho gusto. Si nos dan los Muchísimas datos gracias. de dónde mandar, etcétera, Héctor, luego nos lo das, ¿no? Claro que sí, está dentro de la página y en los que nos sigan, ahí están todos los datos y la información y quien quiera información directa en contacto con cualquiera de nosotros, estamos a sus órdenes para poder proyectar la campaña. Estimado Ángel, no sé si quieras dar algún mensaje final, estimado Ton también, y con esto cerraríamos la conferencia. ¿Cómo no? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Siempre me emociona mucho. ¿Cuál es mi gran recomendación a ustedes como líderes de empresa? Miren, esta experiencia yo la viví hace 30 años y créanme que ha sido fundamental en mi vida. ¿Y saben cuál es?
poder definir su propósito de vida. Propósito de vida. ¿Qué es aquello que los inspira más? ¿Qué es aquello que aman hacer, que le da sentido a su vida? Una de las cosas que George hablaba es que todos los seres que nos consideramos creativos tenemos que tener definido un propósito. Y yo en este momento me despido de ustedes compartiéndoles mi propósito de vida. Yo vine a este mundo a facilitar el desarrollo del potencial creativo de los seres humanos para convertir el pensamiento reactivo en creativo. Y le pido a Dios llegar a los 100 años, porque sé que lo que hago todavía lo necesita nuestro querido país. Les agradezco infinitamente su paciencia y definan en este año su propósito de vida y van a ver qué fantástico es tenerlo definido, porque todo queda alineado a ese propósito de vida. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Angelito. Pues mi querido Héctor y a todos ustedes, yo verdaderamente les agradezco muchísimo su paciencia y el que nos hayan brindado su tiempo para escucharnos y que pudiéramos compartir con ustedes estas nociones, estos conocimientos. Está difícil la situación en este momento, pero atrás de esto siempre hay una oportunidad. Echemos mano de nuestra creatividad, echemos mano de esta capacidad de trabajo en equipo, de unirnos verdaderamente. Ya les puse en el chat el nombre del libro, es Más allá del cambio, dominando el futuro hoy. Entonces, pues yo lo único que les quiero es simplemente agradecer, pedirles que por favor se cuiden mucho, por favor se cuiden mucho. No es mentira que los hospitales están totalmente saturados. Mi hija y mi hermana son médicos, las dos se contagiaron. Afortunadamente no grave, pero pacientes graves no tienen en este momento dónde entrar a un hospital. Entonces, por favor, cuídense mucho, cuiden a los demás. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Que tengan feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Hasta luego. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Beto. Muy amable. Gracias, Héctor. Gracias, Beto. Muchas gracias. Gracias. Pepe, qué gusto. Gracias.